¿qué tal? Buen día para todos y para todas. Aquí estamos iniciando los nuevos encuentros con la filosofía. Es para mí un placer empezar con este primer encuentro este año 2023. Bueno, ¿cuál es el eje de esta charla, de esta conversación que vamos a tener hoy? Bueno, lo que quisiera pensar sobre todo es ¿cómo piensa Deleuze el derecho? Hay un filósofo francés de quien ya hemos hablado aquí en los encuentros con la filosofía alguna vez y en la diplomatura también y demás, que se llama Gilles Deleuze, y que tiene una forma de pensar el derecho bastante particular. Entonces quería un poco compartirles algunas ideas y luego charlar cuando termine esta conversación sobre algunos interrogantes, algunas problemáticas para que analicemos entre todos y todas. Bueno, hay dos tesis, sobre todo, que Deleuze plantea sobre la cuestión del derecho. Una que yo, digamos, intenté titular como la comicidad de la ley, ¿no? Que hay algo medio cómico en la ley, que esa tanto no la voy a abordar porque me parece que tiene más que ver con la cuestión de la literatura o cómo piensa Deleuze la literatura. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque piensa la ley, por ejemplo, en Kafka, ¿no? En la literatura de Kafka, en la literatura de Sacher-Masoch, que es un autor alemán, que es muy interesante, incluso es hasta divertida, pero me parece que excede el marco de lo que vamos a ver acá. Y la que sí quisiera atacar con bastante detenimiento es la noción de jurisprudencia. O sea, para Deleuze es importante el concepto de jurisprudencia. Entonces, para detonar, para empezar a pensar, quisiera leerles algunas citas, algunas frases que están contenidas en un libro que se llama Conversaciones, Pour parler, esta es la edición francesa de 1990, que me parece que está bueno para pensar el derecho no desde la óptica del código o la norma o la ley incluso, sino desde las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Por eso la jurisprudencia básicamente que tiene que ver con esto es el eje para Deleuze. Vean por ejemplo algunas citas, son breves, les leo por lo menos 4 citas, dice: lo que crea derecho no son los códigos ni las declaraciones, sino la jurisprudencia. La jurisprudencia es la filosofía del derecho y procede mediante singularidades por prolongación de singularidades, ¿no? Acá tenemos un punto importante. ¿Qué son las singularidades? Ahora vamos a verlo. Otra cita, dice: lo que hallé en Hume, David Hume, que es un filósofo escocés, empirista, fue una concepción muy creativa de la institución y del derecho. En un principio el derecho me interesaba más que la política, incluso lo que me gustaba de Masoch y de Sade, estos dos escritores que para él son importantes, era su concepción completamente distorsionada del contrato en Masoch y de las instituciones en Sade en relación con la sexualidad. Bueno, acá aparece otra noción, que es la destitución, que vamos a ver. Otra cita, la tercera: no me interesan ni la ley ni las leyes. La primera es una noción vacía, la ley. Las otras son nociones cómplices. Ni siquiera el derecho o los derechos. Lo que me interesa es la jurisprudencia. Ella es la verdaderamente creadora de derecho. Habría que evitar que los jueces la monopolicen. Interesante esto, sacar a los jueces incluso de como el monopolio sobre la jurisprudencia, ahora lo veremos. Y la última cita que les comparto dice: lo que se necesitan no son comités morales o pseudocompetentes o pseudocomités competentes de sabios, sino grupos de usuarios. Este es el paso del derecho a la política. Yo hice algo así, como mi paso a la política en mayo del 68, a medida que entraba en contacto con problemas concretos, gracias a Guattari, gracias a Foucault, etcétera, etcétera. Entonces voy a centrarme un poco en este eje de la jurisprudencia como filosofía del derecho. Uno podría decir que ¿por qué ataca Deleuze o por qué critica Deleuze esta asociación entre derecho y norma y por qué trata de pensar el derecho desde la jurisprudencia, que es desde la creación de la vida cotidiana? Bueno, tal vez una tesis en este sentido tiene que ver con la crisis de la sociedad disciplinaria del siglo XVIII, del siglo XIX, cómo esas instituciones que Foucault plantea muy bien en textos como Vigilar y Castigar, por ejemplo la escuela, por ejemplo la prisión, que nacen en el siglo XVIII, siglo XIX, entran en crisis y en tanto entran en crisis esas instituciones, entran en crisis los códigos, por ejemplo el Código Penal, el Código Civil, que deben actualizarse todo el tiempo. Por tanto, lo que va a decir Deleuze es que según la crisis del derecho, va de la mano de la crisis de la sociedad disciplinaria y de sus instituciones. Entonces, si estamos en medio de esa crisis, tenemos que revisar no tanto el código, porque el código queda como letra muerta, porque es hijo un poco de esa institución, sino más bien
cómo la vida cotidiana crea otro tipo de relaciones que luego van a ser axiomatizadas, que luego van a ser puestas en términos de norma, ¿no? Este es el punto central. Este punto que yo les comentaba de la sociedad disciplinaria lo vamos a ver en un próximo encuentro con la filosofía cuando analicemos a Michel Foucault, ¿no? Así que está conectada esta primera conversación con la próxima. Por tanto, lo que yo diría es lo siguiente: ¿cómo se podría pensar si nos desmarcamos del código, de la ley? ¿Cómo pensamos el derecho en términos de jurisprudencia? Bueno, a partir de tres elementos. Estos son los tres elementos fundamentales para Deleuze, constitutivos. Primero, dice él, el prederecho. ¿Qué es el prederecho? Bueno, son ciertas costumbres, los hábitos de las singularidades, es decir, de las personas. Cuando Deleuze habla de singularidades hay que pensar en individuo, entre comillas. Él no usa el término individuo porque está en desacuerdo con pensar el individuo como una figura solipsista, cerrada sobre sí, sino más bien piensa en singularidades. Una singularidad se constituye a partir de la otra, mantiene cierto estilo personal, ciertos rasgos que son propios, pero no se puede disociar completamente del acontecimiento social. Un poco por eso habla de singularidad. Entonces, lo que él llama el prederecho, que es el primer elemento de su filosofía del derecho, tiene que ver con la costumbre. O sea, para dar cuenta del derecho, o de lo que luego será el derecho, tenemos que ver cómo las personas actúan en la vida cotidiana, qué tipo de relaciones tienen, qué tipo de hábitos. El derecho siempre llega tarde, en el sentido de que la gente realiza ciertas cosas y después eso es axiomatizado, normativizado, normalizado, a partir de códigos y demás. Un ejemplo que les pongo de esto, no sé, antes de que existieran ciertos códigos o ciertas funcionalidades normativas como el matrimonio igualitario, por ejemplo, los gays vivían juntos ya. O sea, luego vino efectivamente el matrimonio igualitario a ser una norma respecto de eso, pero en la vida cotidiana, en la costumbre, en los hábitos, eso ya sucedía, ¿no? Un poco a esto se está refiriendo con, por ejemplo, el prederecho. Hábitos que ocurren y que luego efectivamente con el paso del tiempo son axiomatizados en normas que le dan un carácter legal desde el punto de vista estatal, ¿no? Este sería el primer punto. El segundo punto es lo que él llama el tópico, que es la práctica casuística. O sea, bueno, ver los casos que acontecen, ver si esos casos se repiten, ver cómo se conectan unos con otros. Tener como una suerte de archivo casuístico es fundamental para un poco, no sé, para establecer ciertas como regularidades en los hábitos, en estas prácticas. Si esos hábitos se tornan hegemónicos, se tornan mayoritarios, bueno, es casi inevitable que venga una norma en relación a eso. Y por último, bueno, efectivamente, como ya mencionamos, la axiomática, que es la sistematización, la codificación de formalización trascendente. O sea, vamos a poner, luego de ese hábito, luego de que ese hábito es registrado en una casuística, bueno, se coloca una ley que de alguna manera lo está legitimando. Pero la ley es lo último que llega. Entonces, el derecho en verdad está formado en la jurisprudencia, en lo que acontece en la vida cotidiana. En este sentido, hay dos o tres nociones que son importantes. Un elemento importante es lo que va a llamar Deleuze el consensualismo empirista, ¿no? Dice, ¿qué es el consensualismo empirista? Dice, quizás es interesante que uno lo piense a partir de Hume, porque estamos hablando del empirismo de Hume, ¿no? Dice, en su lectura de Hume, Deleuze afirma que en términos empiristas, por ejemplo, la propiedad no existe sin la observación de relaciones entre individuos, o sea, sin un vínculo entre individuos, sin la generación de hábitos y de consensos. La propiedad, señala, Deleuze, es creadora de una relación, lo mismo que la conversación. Con esto quiere decir, o sea, ¿qué es el consenso empirista o qué es este consensualismo empirista? Es un hábito, es como una conversación, es una relación que se va estableciendo, pero sin una normativa prefijada, que sea previa, ¿se entiende? Es una práctica, ¿no? Por tanto, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el tipo de vínculo entre instituciones y derecho? Partiendo, digamos, de su análisis de Hume, Deleuze afirma que las instituciones son ajenas a la ley. Estas más bien son reglas generales, o sea, las instituciones serían reglas generales producto de nuevas relaciones, de nuevas prácticas y costumbres. Lo primero es el hábito, lo primero es la jurisprudencia. Las instituciones, dice Deleuze, serían la policía del derecho, sería lo que acontece subsiguientemente. En este sentido, esto creo que está bueno. Vean ustedes esta diferencia que va a hacer Deleuze en tres tipos de derechos en función de su procedencia. Seguramente aquellos que sean abogados, abogadas, van a encontrar cierta resonancia.
porque lo que él marca son tres tradiciones o tres linajes. Por ejemplo, hay un tipo de derecho que viene de la tradición inglesa, que es convencional, dice él. Hay otro que viene de la tradición francesa, que es contractual. Y el derecho alemán es institucional, ¿no? Deleuze tiene cierta predilección por la tradición empirista inglesa, por tanto ahí aparece la convención, aparece este consensualismo y también por el pragmatismo estadounidense, ¿no? Que exhiben este empirismo de las relaciones. Por tanto, uno podría decir que, digamos, esta gran diferencia que hace Deleuze entre estas tres tradiciones da cuenta de que la jurisprudencia es en efecto una taxonomía histórica de casos. O sea que la jurisprudencia es algo así como un reservorio, un archivo que uno puede encontrar en la casuística, digamos, en estos tópicos, este segundo elemento, de una cantidad de casos que se pueden registrar históricamente, en la vida cotidiana, en la práctica. Y en este sentido hay un ejemplo que voy a leérselos, porque es más simple por ahí como lo plantea este autor, que es muy interesante, que se llama, digamos, Laurent de Sutter, ¿no? Que tiene este texto sobre el derecho en Deleuze, que es el ejemplo del taxi, ¿no? Es algo muy curioso, es un ejemplo que Deleuze solía dar en clases, que de hecho lo da en una clase de 1983. Vean lo que dice acá. Acá un poco lo reconstruye este ejemplo de Sutter, que es este autor que es un especialista en la filosofía deleuziana, particularmente en el área del derecho. Entonces, vean lo que dice. Es un poco larga la cita, pero me parece que es importante que la lea así queda claro. Dice, un poco a diferencia de la pragmática axiomática, esta práctica tópica del derecho, o sea, la casuística, ya no es una práctica de la legislación, sino una práctica de la jurisprudencia. Es decir, que las grandes invenciones ya no son aquellas que proveen un devenir a sociedades, individuos o actos, sino los que proveen un devenir a operaciones jurídicas, asociaciones consideradas desde el punto de vista técnico. La jurisprudencia, como recién leí, es una taxonomía histórica de casos. Es ella la que traza el mapa de la extensión de las operaciones de asociación por las cuales la práctica del derecho procede a su propio devenir. En una serie de videos que Deleuze dio, que es el abecedario, va a describir un poco este privilegio que él confiere a la jurisprudencia y que distingue el legislador del abogado. Un poco para diferenciar esto, Deleuze toma como ejemplo la prohibición de fumar en los taxis. Esto obviamente en Francia. Y vean lo que dice de Sutter sobre Deleuze. Dice, esta prohibición por la época en que se filmó el abecedario tuvo dos momentos. En una primera instancia fue objeto de un combate basado en la noción de alquiler. El taxi se asimilaba a un bien alquilado del que su locatario tenía derecho de uso. Entonces, como uno alquilaba eso, el locatario podía fijar las condiciones de alquiler. O sea, yo te estoy alquilando temporariamente mi auto, no sé, durante 10 minutos, digamos que dure ese viaje, y como la pauta que yo pongo es no fumar, vos no podés fumar, por tanto está prohibido fumar. Esa es una forma, es un ejemplo para que entiendan cómo se axiomatiza, cómo se codifica una relación. La relación que tiene el usuario del taxi con el taxi. Bueno, una forma de axiomatizarla es como si fuera un alquiler. Esa es una forma de pensarla. Hay otra forma, dice, hay otro momento, que es un segundo momento, donde las cosas se invirtieron. El taxi ya no constituye un bien alquilado, sino que ofrece un servicio público. Entonces, si pensamos el taxi no tanto como en términos de locatario, como alguien que alquila un servicio privado, sino como un servicio público, acá va a cambiar un poco la relación. Dice, el cual no se encuentra a la libre disposición de aquel que lo usa. Esta evolución, junto con la pequeña batalla judicial que le presidió, es para Deleuze un gran ejemplo de práctica jurisprudencial. Hay una evolución requerida por una situación la que da lugar a un caso a través de la cual puede ejercerse la actividad de creación de derecho. ¿Se entiende? Esta actividad es la más revolucionaria, explica Deleuze, indiferente a las leyes, a los principios de justicia, a las instituciones. La jurisprudencia no tiene que rendirle cuentas a nadie, salvo a la vida, de que es expresión jurídica. La jurisprudencia es la vida y responde un poco a este proceso de devenir que es la vida. Entonces, quiero un poco reconstruir esto que dice de Sutter a partir de Deleuze. O sea, este ejemplo del taxi, o sea, ¿qué es? Es un servicio privado que uno alquila y en calidad de locatario, quien alquila este auto, en este caso, tiene derecho a fijar sus pautas, no fumar, puede ser una, o es un servicio público y tiene unas pautas que son distintas, que no responden a la pauta del privado, sino del bien común, supongamos. Y ahí se definirá si se puede fumar o no se puede fumar.
¿Se entiende? Entonces, lo que dice Deleuze es lo siguiente, es, a ver, ese hecho es el mismo. Lo que es distinto es cómo se lo interpreta, cómo se lo lee, como servicio público, como servicio privado. Y por ende, las consecuencias van a ser distintas. Y por ende, las prohibiciones o lo que se puede hacer también va a ser distinto. La jurisprudencia es eso. O sea, en función de qué interpretaciones una relación es leída. Acá tenemos la relación del taxi con el usuario. Se podría entender en otros sentidos también. Y les leo otra cita de este texto de Sutter, que es muy interesante y yo lo recomiendo enfáticamente, que es una crítica a Kelsen. Aquellos que vienen obviamente del derecho seguramente han leído a Kelsen, pero vean acá esta posición que tiene Deleuze más bien contraria a la visión del derecho de Kelsen. Dice, el elogio de la práctica del derecho que Deleuze construye no es elogio de la actividad de las cortes y los tribunales. Hay que diferenciar la práctica en el sentido especulativo de la práctica en un sentido sociológico. Al contrario de lo que investigan los sociólogos, Deleuze en efecto es indiferente a las determinaciones sociales del derecho. Él sostiene en cambio que el derecho no conoce nada de eso. Que Deleuze se interese en la práctica del derecho exclusivamente desde el ángulo de esencia no significa que pretenda, a la manera de Kelsen, construir una teoría pura del derecho. Nada más impuro, al contrario, que la teoría de Kelsen, que creía que las normas formaban el todo del derecho. Contra Kelsen, a quien no menciona jamás, Deleuze sostiene que las normas no son nada. En derecho, al igual que la sanción, la práctica del derecho es una práctica que inventa mecanismos de asociación que se relevan unos a otros. El derecho es un juego de mecano. Esta imagen me parece interesante, digamos, ¿no? Vean lo que dice acá, esta última frase me parece clave, ¿no? La práctica del derecho es una práctica que inventa mecanismos. O sea, es una práctica creadora, no tanto codificadora, sino creadora. Cuando digo creadora, tomen el ejemplo del taxi. O sea, crear en función de cómo se lee esa relación diferentes formas legales. Servicio público, servicio privado, es una forma de crear interpretaciones sobre esa relación. Lo último que les leo de Sutter dice que la filosofía del derecho de Deleuze pretende instaurar un concepto de jurisprudencia que pueda servir como embrague entre el derecho y la filosofía. La jurisprudencia carece de concepto, solo tiene operaciones, o sea, operaciones en la vida cotidiana, ¿no? En cierto modo, la filosofía del derecho de Deleuze carece de la más mínima utilidad para un jurista. A ver, es un poco provocador, porque uno diría, bueno, cuando uno habla de derecho, uno supone que habla todo el tiempo de jueces, de tribunales. Bueno, sin embargo, para Deleuze hay que alejarse de eso y hay que pensar más bien en términos de la creación de relaciones, de asociaciones, de convenciones en la vida cotidiana. Les leo lo último ya para ir cerrando, ¿no? Y voy a disparar hacia el final una pregunta para que charlemos entre todas, para que ustedes piensen entre todos y todas. Que es la siguiente, ¿no? Un poco reconstruyo esto que decíamos de Kelsen, que la concepción de la filosofía del derecho como jurisprudencia en Deleuze, entonces, implica que el derecho debe deshacerse de la prioridad de la ley. Deleuze no elogia a los tribunales ni las cortes. Como vimos, no menciona a Kelsen. Su filosofía entonces es paradójicamente antijurídica. Parte de Hume, que es un filósofo empirista, parte de Nietzsche, que es un filósofo vitalista, es decir, parte de relaciones empíricas y de la vida, y del devenir vital. Hay que pensar el derecho según Deleuze a partir de este devenir vital. La jurisprudencia entonces, ¿qué es? Un poco para cerrar, ¿no? Son solo operaciones vitales que inventamos todos los días en nuestras prácticas, hábitos y usos innovadores. La jurisprudencia entonces crea derecho por singularidades, no por códigos. Los códigos llegan después. Uno vive de determinada manera, establece ciertas relaciones y eso va fijando un hábito que es de alguna manera una norma social, pero todavía no instituida, todavía no legislada. Ahí es donde tenemos que meternos, ¿no? Y tal vez intentar que el derecho no llegue siempre tarde, ¿no? Porque en general suele llegar tarde cuando los hábitos ya están instalados y la gente vive de determinada manera. Por ende, bueno, un poco para cerrar esta conversación, este primer encuentro con la filosofía, quería formularles esta pregunta, aquellos que vienen del campo del derecho, como que no, digamos, ¿no? Como trabajadores del Estado, ¿creen que deberíamos pensar, digamos, al derecho del Estado menos como producto de normas y códigos y más como efecto de la jurisprudencia?
Me parece que este es el desafío, ¿no? En general, uno cuando está en la función del Estado, uno suele pensar desde la prioridad, obviamente, lógicamente, desde la norma, desde la ley ya instituida, a partir de instituciones, y no piensa tanto al revés, en lo previo, en lo que él llama el prederecho de ley, que es la costumbre, el hábito, que sería como el cimiento de eso. Bueno, y si hacemos el ejercicio contrario, digamos, si desde el Estado, desde lo instituido, tratamos de pensar más bien desde la jurisprudencia o a partir de la jurisprudencia, me parece que ese puede ser un desafío importante, sobre todo para repensar el Estado, para repensar la estatalidad, para darle como una cualidad más vital, digamos, ¿no? Es decir, y para que no llegue tarde esa articulación normativa que mencionábamos antes. Bueno, esto es lo que quería compartirles en nuestro primer encuentro con la filosofía. Espero que les haya interesado. Ahora vamos a ver si podemos debatir un rato, si podemos conversar, si llegamos a acuerdos o no, pero sobre todo a pensar. Muchas gracias.